Ah, cómo nos pesa el tema de la soledad, ¿verdad? Hasta canciones, y estoy Ah, solo, y sí, solo, y solo con mi soledad, y pues estoy muy solo. Aunque estemos rodeados de gente, hay gente que se siente sola, finalmente. Y hay gente que decide estar sola, ¿eh? Hay gente que es como una elección de vida estar sola, punto. Y y nos desde podrá muy agarrar. jóvenes. Y desde muy jóvenes, hay gente muy solitaria, Ujú, hay gente que vive consigo misma, finalmente, y que ujú, son autosuficientes emocionalmente en ese sentido. Y así ujú. han vivido, son gente solitaria, pues, y se respeta. Claro. Y hay gente que pues está sola por una depresión o porque no encuentra pareja o porque siente que tiene una nubecita negra en la cabeza, ¿no? Pero Ujú. de acuerdo con un estudio de investigadores de los Estados Unidos, la soledad aumenta un 50% el riesgo de muerte prematura. Recuerden, es un estudio nada más, no es Ujú. concluyente, pero, ¿qué tan riesgosa puede ser la soledad? La soledad tanto elegida como la soledad derivada a lo mejor de un cuadro depresivo. Vamos a platicar, le agradecemos mucho que nos tome la llamada siempre en 88.9 al doctor Juan Antonio Barrera, director del Centro de Atención y Tratamiento Psicológico. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Muy bien, aquí, acompañado con ustedes. No, muchas gracias. Y estas mañanas lluviosas, pues también hay gente a la cual se le recrudece, ¿no? Esta sensación de soledad. ¿Qué tan grave es la sensación de soledad, doctor? Mira, quisiera plantear un esquema global para que lo podamos entender, porque tiene muchos ángulos. Sí. Por ejemplo, en la parte social, si tú estás aislado, como bien lo decías, digamos que estás solo, pero puede ser también tu elección, Ujú, o igual puede ser una condición en donde los demás te están aislando. En la parte psicológica, cuando tú te sientes triste, aunque estés rodeado de personas, si te sientes desapegado, aunque estés rodeado de personas, finalmente vas a vivir como en la melancolía, te vas a sentir en soledad y eso incluso te puede llevar a un riesgo de tendencias suicidas, ¿no? O sea, ujú. en estos otros estudios como el que mencionas, afortunadamente también hay diferentes formas de acercarnos al contacto con las personas. Y de hecho, cuando somos pequeñitos, se va haciendo, digamos, que ese caldo de cultivo para querer estar o no querer estar con los otros. No es una elección que vayamos a hacer nosotros, sino que intervienen ahí nuestros papás. Ujú, Si los papás, cuando somos bebés, tienen contacto con nosotros, entonces nos podemos sentir protegidos. Curiosamente, necesitamos ser como muy dependientes al principio, sobre todo cuando ujú, somos bebés, ujú, para poder adaptarnos posteriormente a la parte de la sociedad. Si esto no lo hacemos, imagínate si a nosotros como adultos nos cuesta trabajo lidiar con el estrés, ahora a un pequeñito que está creciendo su cerebro, que cuando eres bebé se dobla el tamaño y se doblan como la parte de la preparación de las estructuras para enfrentarnos a un mundo ujú. que puede ser caótico, si no tienes una compañía, el bebé empieza a generar mucho cortisol como cualquiera de nosotros cuando estamos enojados o cuando estamos en Ujú. una situación de estrés y eso nos va desgastando pero no somos conscientes porque somos pequeñitos. Bueno, y hay quien dice, prefiero solo que mal acompañado, ¿no? También, Sí, ¿verdad? también. También es una opción. Seguimos siempre en 88.9 platicando acerca del sentimiento de soledad que se puede convertir en algo más grave. Hasta donde yo entiendo, uno de los síntomas que los papás deben tener muy presentes de que un chavo está en un proceso de depresión que puede concluir en un suicidio es que se empiezan a apartar, se vuelven solitarios. Pues un Ujú. chavo que a lo mejor era alegre y convivía con la familia, de repente, ¿no? Empieza a tornarse solitario, se encierra mucho en su cuarto, no convive con los demás. Ahí, papás, es donde hay que empezar, ¿no? Ahí está el foquito rojo, es donde empezar a trabajar. Pero nos decías del proceso cuando somos bebés, cuando somos niños. ¿Dónde empieza esa soledad y cómo se va agravando, perdón, este abandono a lo mejor por parte de los papás? Empiezan a crear este sentimiento de soledad. Doctor Juan Antonio Barrera, director del Centro de Atención y Tratamiento Psicológico, gracias por seguir con nosotros. Sí, mira, a veces hay como diferentes escenarios, incluso para actuar nosotros como papás. Vamos a pensar que tenemos a 3 generaciones ahí y está un Ujú, bebecito. La abuelita, ¿qué puede decir? Déjenlo llorar para que fortalezca sus pulmones y no se haga después mañoso, ¿no? ujú, La mamá que puede decir, oye, no, pobrecito, ¿cómo? Yo lo voy a cargar. Y si hay por ahí alguien más joven es pues la indiferencia, ¿no? Entonces, son 3 posibilidades que van a actuar sobre un bebé y no tenemos la conciencia de que esas estructuras que tiene el bebecito en su cerebro se están empezando a formar.
Lo que se le conoce como la corteza orbitofrontal nos permite lidiar con el estrés. Nuestras amígdalas cerebrales que están ahí, que registran nuestras emociones, digamos que es la parte reguladora. Si nosotros le damos contención a ese bebecito y nos acercamos, lo acariciamos y tenemos contacto, como seres humanos y como seres sociales tenemos esa cualidad y necesitamos seguirle ejerciendo. ¿Cuál va a ser la ventaja que tenemos en ese sentido, Iñaki, Raúl? Es que vamos a tranquilizar al bebé, es que le vamos a enseñar que igual sí puede manifestar sus emociones, pero también hay un modelo para contenerlo. Cuando somos adultos y no nos dimos cuenta que ese proceso al menos no lo tuvimos de manera inicial, lo que sucede es que esa parte, la corteza orbitofrontal, o igual se vuelve deficiente para poder detectar cuando estoy triste o cómo puedo manejar mis emociones, y deficiente es que se puede quedar como en pausa, y deficiente es que no hay las conexiones neuronales correctas para poder establecer esa relación de autotranquilizarme. Entonces, si vamos viendo hacia adelante el desarrollo de nosotros como personas, por supuesto que necesitamos del contacto con los otros. Eso es muy importante. En el estudio que ustedes mencionan, digamos que hay estudios que demuestran cómo la cercanía con alguien más te puede generar daños. Y en este estudio decían, bueno, el 50% de las personas puede acelerar su proceso de una muerte prematura. En los estudios positivos, cuando hay alguien en contacto, también puede incrementar el que esa muerte prematura no se presente y puede incrementar tu esperanza de vida. Pero también en esos estudios, cuando se han realizado con personas que se sienten solas o que están solas, lo comparan en tan peligroso como que pueden causar más muertes que la obesidad o que fumar cigarrillos, o incluso pueden elevar la presión arterial y hacer que estas enfermedades crónico-degenerativas se vuelvan como más complicadas, ¿no? Entonces, de hecho hay un estudio muy interesante que se llama Amistad y Riesgo de Mortalidad, en donde se comprueban todo este tipo de cosas. Si tenemos personas cercanas, si tenemos amigos cercanos, que realmente se preocupen por nosotros y nosotros preocuparnos por ellos, entonces ese nivel de expectativa de nuestras vidas se incrementa en el 50%. Podríamos ser, cuando estamos en la prepa, amigueros y queremos ser populares, pero digamos que esos amigos, entre comillas, que tenemos alrededor podrían ser como amigos falsos. Si nosotros nos preocupamos en cultivar amistades y en hacer que esas amistades, no solamente en filtrarlos a los 20 para que lleguen a los 30 y después a los 40, podremos ser personas muchísimo más sanas, porque en principio está padre sentirte rodeado de otras personas, incluso hasta en la parte virtual. Si yo tengo mi red social y en la red social nomás tengo 2 contactos, la verdad es que si alguien se acerca y me dice, yo tengo 800, me voy a sentir muy triste, porque hasta esa parte el cerebro la va a interpretar. No le importa si es algo real o es algo virtual. Si tengo muchos amigos en la red, me voy a sentir bien, pero si soy un amigo que pertenezco a una red y nadie me pela, seguramente que me va a generar un impacto también. Eso el cerebro simplemente lo registra, el cerebro simplemente puede actuar para saber si me siento solo, a pesar de que tengo más personas ya en compañía. Y yo diría que esa es como de las soledades más complicadas, ¿no? Porque incluso a veces tienes una pareja, pero no sientes que tienes realmente una pareja. O sea, estás ahí, pero te sientes solo. Y cuando se van desmembrando estas relaciones de apego al club, a las personas que vamos a la iglesia, con los vecinos, con los familiares, seguramente que sí existe un riesgo muy alto de que este impacto a nivel de la cercanía con las personas pues te lleve a que te deteriores no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional. Oye, doctor, esto que tú comentas es bien cierto. Yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida nos hemos sentido solos, a pesar de que tienes tu familia, estás rodeado de amigos, como tú lo planteabas, a lo mejor pareja. ¿Qué se tiene que hacer para que no se presenten, como comentabas hace rato, estas tendencias suicidas, tratamiento, terapia? ¿Qué se hace? Primero yo creo que con programas como el que están transmitiendo el día de hoy es generar la conciencia. No podemos cambiar algo si no somos conscientes de que está sucediendo, ¿no? El contacto con las personas es tan importante que incluso cambia la química y la estructura del cerebro.
En las neurociencias sociales analizamos cómo el cerebro puede influir en el ambiente, pero también cómo el ambiente nos influye a nosotros. Entonces, si vamos creando un ambiente más positivo alrededor de nosotros, seguramente que eso nos va a hacer ya, por definición, más sanos. Siempre cuando tienes una relación mala, cuando tienes unos amigos que son tóxicos, cuando estás rodeado de un ambiente que es negativo, no tienes otra más que empezar a defenderte, más que convivir con los otros. Y entonces, si tú tienes que defenderte, por supuesto que tu organismo no crece, solamente está en modo de defensa. Sí. Si vamos siendo como más conscientes de que el contacto en esa química que va a cambiar genera más oxitocina en la parte interior. La oxitocina es la hormona de la paz, de la relación, de la salud, del descanso y de la relajación. Entonces, si tenemos un cerebro que se siente más tranquilo, evidentemente nosotros vamos a poder ser personas más sanas, vamos a poder ser más felices, pero es importante aclarar que la felicidad no va a venir del exterior, no es porque ya me compré un carro, no es porque ya tengo ahora una casa. A veces podemos tener todas esas comodidades y aún así sentirnos mal, sentirnos tristes y sentirnos infelices. Entonces, yo diría que generar un ambiente en donde tienes personas amigables, que hay que estarles dando mantenimiento. Los amigos pueden ser como una droga saludable que aumentan tu expectativa de vida. Y de hecho, el tener un apoyo social también con los amigos, eso lo incrementa. Permítanos un segundo, doctor Barrera. Redondeando la plática con el doctor Juan Antonio Barrera, director del Centro de Atención y Tratamiento Psicológico sobre la soledad. Ya nos platicó cómo inicia este sentimiento de soledad desde que somos bebitos, ¿no? El sentimiento de abandono, en fin. Hay personas que lo hacen por elección. Según este estudio en Estados Unidos, la gente sola aumenta en 50% el riesgo de muerte prematura. Es comprensible. Se te deprime el sistema inmunológico, se puede disparar la tensión arterial, en fin, hay varias cosas. Hay gente que elige ser solo, pero aquel que se siente solo en un mundo rodeado de gente, ¿no? O rodeado de gente, con un mundo, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Qué opciones, qué alternativas hay para volver a integrarnos, para volver a conectar con el mundo y con lo deseable del ser humano, que somos seres sociables? Doctor Barrera, volvemos contigo, gracias por seguir en la línea. Mira, uno de los trucos más importantes es tener relaciones emocionales fuertes y duraderas. A veces tenemos muchos contactos o muchas personas que nos conocen, pero en realidad, ¿quiénes de todos esos podemos llamarlos realmente amigos? La otra es que es una bendición deshacerte de los amigos tóxicos porque eso mejora tu salud. Y la cuestión es que cuando alguno de nosotros nos sentimos enfermos y la pasamos ahí solitos, seguramente que nos tardamos más tiempo en recuperarnos. Cuando a alguien le han detectado una enfermedad y posteriormente hay como una recuperación, de verdad que los amigos siguen siendo nuevamente una parte de contacto muy sano, porque entonces te van a inyectar ánimos para seguir haciendo tu vida. De hecho, tú lo puedes ver con los niños. O sea, si un niño se siente triste, dice, bueno, no voy a ir al cumpleaños de no sé quién, oye, pero va a ir fulanito de tal y van a jugar, casi de inmediato se compone. Entonces ya está nuevamente activo. En el peor de los escenarios, bueno, pues es recurrir a la terapia para que les podamos ayudar a tener como habilidades para socializar, porque eso es algo que nosotros tenemos como seres humanos aparentemente natural, pero la verdad es que hemos perdido esa naturalidad en el proceso de integrarnos con grupos y luego nos cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿no? Pero son como cositas muy simples que sí podemos hacer, que pueden ayudar no solamente a mejorar nuestra salud, sino también nuestra relación física y emocional. De hecho, hay una doctora que se llama Sue Gebhardt, que trabaja solamente con bebés y hace un pronóstico muy interesante. Dice que si nosotros les damos esta atención a los niños, vamos a prevenir que ellos cuando sean adultos tengan alguna enfermedad física o mental, y que incluso eso hace que se generen relaciones más estrechas entre las personas, por lo tanto reduce hasta los índices de violencia, ¿no? Es una cuestión de buscar ayuda también cuando te sientes así, ¿no? Mucha gente se regodea incluso en su sensación de soledad. Muchas veces entramos en esta zona de confort en donde estoy a gusto sintiéndome solo y no estoy a gusto sintiéndome solo, ¿no? O sea, estoy disfrutando mi dolor, como también lo advierten muchas canciones de nuestra cultura popular. ¿No? Pues sí, es ese gusto por sufrir finalmente, ¿no?
Pero sí hay una salida, desde luego, y sí también es un síntoma importante de que algo está pasando a nosotros que se puede convertir en algo peor, ¿no? Eso es lo más importante, creo, Iñaki, Alex, doctor Barrera, porque ya lo platicaba el doctor hace rato, es tendencias suicidas, hay que evitar Así esto, es. hay que detectarlo, hay que tratarlo, hay que arropar, ¿no? Sobre todo a los chavos o a la persona que esté enfrentando esta Y lo situación. decía el doctor Barrera, la gente que realmente son nuestros amigos. Digo, es imposible que toda la gente que tenemos en Facebook sean nuestros amigos, es imposible, ¿no? Ujú. O sea, no son amigos tuyos, amigos son a lo mejor hasta 5, ¿no? Sí, Y te sobran dedos. Las demás exactamente. personas son conocidas, que a lo mejor les caes bien, alguno te tendrá algo de cariño, pero amigos, amigos realmente, ahí es donde podemos contar con los Ujú. amigos de veras y no esta ilusión que nos crean las redes Claro. sociales de que todo el mundo es nuestro amigo. Que de repente nos crean esta forma falsa, ¿no? Esta realidad que no coincide con, o esta percepción de la realidad, que no Ujú. necesariamente es la adecuada. Doctor Barrera, ¿dónde te encontramos? En el 55 19 37 53, atención y tratamiento psicológico, y trabajamos de lunes a sábado. Doctor Juan Antonio Barrera, te agradecemos como siempre mucho, te mandamos un abrazo. Un placer y les hago llegar un abrazo con mucha oxitocina. Muchas gracias, Para no doctor. sentirnos solos. Sí, exactamente, para Exacto, sentirnos arropados, ¿no? Como exacto. ya el doctor Barrera. Pues sí, sí, ante la soledad, en sentirse mal, sobre todo con estas mañanas que hay gente que no la pone de buenas, que le recuerda, trae recuerdos, sobre todo cuando estás en la tercera edad, acabas de terminar una Ujú. relación, ¿no? Mucho cuidado con Sí. esos sentimientos que a lo mejor pueden ser pasajeros, estas depresiones pasajeras que nos dicen los especialistas como el doctor Barrera, si dura más de 6 meses, Ujú. aguas. Cuidado, mucho Ya cuidado. es una depresión y ya hay que tratarlo por otras vías.